empezar, nos vamos a presentar, vamos a tener dos charlas muy interesantes. El doctor Mesa es el jefe de gastro de la clínica alemana de Santiago de Chile, clínica que tengo el gusto de conocer y de envidiar un poco, ¿no? Pero bueno, y nos va a hablar de un tema realmente trascendente, que es así un programa efectivo de prevención del cáncer colorectal. Luego va a hablar el doctor Manuel Lorenzo sobre pólipos colónicos, identificación y tratamiento con técnicas convencionales y el aporte de moderna tecnología. Y al final vamos a tener la presentación de casos, que es lo que yo particularmente les pido que participemos todos, que charlemos. Vamos a hacer una presentación interactiva, no tenemos interactivo, pero somos pocos, así que vamos a ver la opinión de ustedes con respecto a algún caso clínico relacionado con la problemática que cada día más y más. Doctor Sáenz, muchas gracias por su charla y cuando quiera. Muy bien. Muchas gracias por permitirme estar entre gente joven, incluyendo al doctor Schmeckler. El objetivo de la reunión de hoy es conversar un poco de en qué estamos, cuánto de facilidades o dificultades hay relacionadas al manejo de cáncer de colon hoy día y cómo entrar en la prevención. El doctor Rex dice que los adenomas crecen por años y se transforman en cáncer sin producir ningún síntoma. Por el tiempo que aparecen los síntomas, a menudo es muy tarde para curar el cáncer, porque puede haberse extendido. El screening identifica cánceres en etapas precoces y realmente se ha demostrado que esto resulta en disminución como un método de prevención del cáncer. Ahora esto se logra retirando los adenomas, los pólipos. También dice que ¿por qué un screening o qué es un screening de cáncer colorectal? Buscar o tratar de encontrar cánceres o pólipos cuando los pacientes no tienen síntomas. Encontrar cánceres colorectales antes de que tengan síntomas mejora la sobrevida. Y el identificar y remover los pólipos antes que sean cánceres previene el cáncer colorectal. ¿Quién es Doug Rex? Doug Rex es probablemente hoy en día uno de los más importantes colonoscopistas del mundo y que es el líder y que lleva los conceptos adelante. Yo quiero mencionarles y que no voy a tratar algunas de las cosas que aparecen en esta guía, porque hay varias guías circulando con respecto al manejo del cáncer colorectal y cómo hacer prevención. Y yo me tomé la molestia con una chica argentina, que fue becada nuestra, que es María Laura Rodríguez, de hacer un metaanálisis de guías, que es una nueva forma de publicar. Existen muchas guías funcionando, entonces digo, miren, de las que hay, esto es lo que dice esta, esto es lo diferente que dice la otra, y los recomiendo que lo lean, está en la revista Acta Latinoamericana de Argentina del mes de julio, o sea, está bastante nuevo. El cáncer colorectal es prevenible, se puede prevenir y existe una muerte de alrededor de 1.500 personas diarias por cáncer colorectal que debían prevenirse. Y el pecado de las universidades que nos enseñan que cáncer colorectal es sangrar, cáncer colorectal es una masa, cáncer colorectal es cambio del hábito intestinal o cáncer colorectal es bajar de peso. Y eso es un error y una mentira tremenda porque es el cáncer colorectal avanzado. Y nosotros nos hemos preocupado de que para disminuir el cáncer colorectal lo que hay que hacer es reducir la mortalidad, reducir la incidencia de la enfermedad avanzada. Hoy en día, desgraciadamente, la mayoría de los adultos no tienen planes de tamizaje adecuados según edad y factores de riesgo, y lo que es peor es que no alcanzan los recursos de los diferentes gobiernos para manejar el cáncer colorectal y su prevención. Entonces hay que adecuarse a las realidades de cada lugar, de cada país. Se ha demostrado que disminuye la mortalidad reduciendo a los factores de riesgo, que es complejo porque eso es prevención primaria y no tenemos muy claramente cuáles son los factores que sí inciden. Intuimos varios de ellos: el fumar, la obesidad, todo lo que es lifestyle, la historia familiar, etcétera, el consumo de algunos productos, especialmente alcohol,
las grasas, las carnes muy cocidas, etc. Y eso viene en el capítulo de prevención y de prevención primaria. El tamizaje es lo que nosotros queremos hacer, de tal manera de encontrar más precozmente las lesiones que son cancerosas precoces o lesiones que van a cáncer, como son los pólipos, y retirarlos, quitarlos. ¿Cuáles son nuestras armas? Y eso es lo que vamos a comentar hoy día, y sus limitaciones. ¿Cuáles son los consensos de estudios actuales? Y yo tengo que dar el que yo he hecho con la Organización Mundial de Gastro, y de eso me voy a referir, pero hay otros, pero esos están en el artículo que les mencioné. Una cosa que nos quita el sueño cada vez más, y es un problema que debemos mantener siempre, es el riesgo del cáncer colorectal de intervalo. ¿Con qué elementos contamos? Con el que cuenta todo el mundo, que es un lápiz, papel y una silla, y sentarse al lado del enfermo y preguntarle de su historia familiar y hacer su pedigrí y saber cuál es el riesgo que ese enfermo tiene. Y por último, el poner el bichito de la prevención en esa persona, ya hicimos una gran cosa. Hoy día la vorágine de nuestro trabajo no nos permite la silla, que es una cosa fundamental, y con eso quiero decir que uno se pone en la cabeza el plan preventivo. Podemos hacer examen físico, tacto rectal y muestra fecal. Ahí nos quitamos rápidamente los cánceres de los últimos centímetros y hacemos hemorragia oculta, se puede hacer en la misma consulta. Tenemos también los estudios de posición, la hemorragia oculta especialmente la inmunológica, en algunos centros hay DNA fecal, las imágenes de las cuales conversaremos, la endoscopía de colon, que debe ser de calidad, con un instrumental de máxima calidad, que no es fácil en muchas partes. La cápsula, existe hoy día todo el capítulo de la genética, de la cual seguramente hoy día vamos a salir muy expertos después de ver algunos casos. Y necesitamos también médicos sabuesos. Ustedes saben que hay perros sabuesos que son capaces de demostrar cáncer de colon en el 90% de las personas que se exponen a su olfato. Perros de la raza Beagle, y que entonces están estrenados y demuestran que la deposición o la persona tiene un olor tal que lo hace ser positivo para cáncer de colon. Eso está en Fukuoka, Japón, y está publicado en revistas de primera línea. Pero los médicos deben ser los sabuesos. Los planes preventivos son diferentes de acuerdo a lo que nosotros enfoquemos. Es diferente que viene una señora y se está en tu consultorio y dice: yo quiero saber si yo tengo riesgo de cáncer de colon, y qué me va a hacer usted para que yo no lo tenga. Eso tiene una conducta diferente, y si acaso se juntan ustedes, y en mi provincia somos 300.000 personas, y quiero saber cómo hago un plan de tipo masivo de prevención de cáncer de colon, y tengo que hacer otras cosas. No es lo mismo. Probablemente a la primera señora le vamos a decir: vamos a sentarnos con papel y lápiz y estudiar cuál es su riesgo genético en su familia, o es un caso aislado, y la vamos a estudiar con colonoscopía probablemente. Sin embargo, en el otro setting, lo que vamos a hacer es hacer un cribado de población, eligiendo quiénes son los candidatos a hacerse, por ejemplo, hemorragia oculta de tipo inmunológico, y los que son positivos van a ir a un estudio colonoscópico. Entonces, es distinto hacerlo con grupos limitados, que también existen en una empresa, por ejemplo. No quiere hacer un estudio de prevención de cáncer de colon una empresa que tiene 1000 empleados. Eso es diferente. En poblaciones, en el país, en la región, o global, que es lo que nosotros hacemos en la International Digestive Cancer Alliance, y nosotros lo hemos querido señalar con lo que se llaman las cascadas, que en cada punto hacemos cosas diferentes. Y en las guías que hicimos en la Organización Mundial están los criterios generales y además las cascadas. Si usted no cuenta con esto, haga esto. Si no cuenta con esto, haga esto. Y lo que nosotros pusimos en el tapete fue cambiar el paradigma de búsqueda de cáncer de colon en el centro de este target. Nosotros teníamos cáncer de colon en aquel centro y lo cambiamos. Sacamos cáncer de colon, que es un fracaso, para poner adenoma en el centro. Nuestro plan es encontrar las lesiones premalignas, tratarlas y no hacer cáncer de colon. Y ese es el concepto más importante que quiero dejar. Sin embargo, podemos decir que cualquier método de pesquisa es mejor que no hacer ninguno. Hay un estudio que demuestra que de los
personas que salieron de un hospital grande americano después de haber sido operado en cáncer de colon, el 83% dijo nunca nadie me dijo nada de prevención del cáncer de colon. Y eso no debiera pasar. Es una encuesta Gallup del año 85. Haga lo mejor que pueda con lo que tiene. Por supuesto, a lo mejor no tenemos cápsula de colon, no tenemos colonoscopios que tengan búsqueda de microscopía, las lesiones, etcétera, etcétera, pero tenemos que hacer lo mejor con lo que tenemos. Y el no hacer prevención puede implicar problemas médico-legales. Si alguien llega y dice, mira, a mí me han estado viendo 10 años en este hospital, yo tengo un cáncer de colon avanzado con metástasis hepática y nadie me hizo ningún estudio en estos años, yo puedo ir a la justicia. La sangre oculta en deposición es lo que tenemos de batalla. Es un examen importante, es útil para estudiar poblaciones y en general se usa en poblaciones de 50 años hacia arriba. Eso debiera cambiar de acuerdo a las frecuencias de cáncer de colon en el país. Yo no tengo ninguna duda que Argentina debería ser antes, porque obviamente las frecuencias son mucho mayores. Sin embargo, eso depende de la torta del presupuesto nacional para trabajar. Si tú bajas 5 años, el estudio de los pacientes va a tener mucho más positivo y tienes que estar seguro que los vas a poder atender después. Si te salen tanto, ¿cuántas colonoscopías voy a tener que hacer? Tengo la capacidad instalada para cumplir con esa gente que va a tener una expectativa mayor porque tiene hemorragias positivas y qué hago. Y eso es verdad. Existe test inmunológico de sangre oculta que son los mejores, lo que hay que hacer hoy día. No son mucho más caros que el guayaco, por ejemplo, y yo creo que todo el mundo debería usar test inmunológico, de una sensibilidad mayor y no necesita prepararse por régimen porque mide solamente hemoglobina humana o del mono, pero no hay problema, nadie come monos por aquí. Hay algunos centros que cuentan con DNA y otros estudios genéticos en deposiciones que están avanzando cada vez más. Sin embargo, cualquiera de estos test que salga positivo, el paciente deberá ser sometido a una colonoscopía completa con criterios de calidad. Sin embargo, hay algunas cosas que son importantes de decir con respecto a hemorragia oculta. La primera, ¿cómo es la adherencia a este test? Las hemorragias ocultas son útiles cuando uno se las hace en forma secuencial. No es una sola vez en la vida. Tienen que repetirlo y una vez cada año o cada 2 años, pero en forma secuencial. Y entonces vamos a ver cuáles son los porcentajes de adherencia para hacerse hemorragia oculta. A la gente no le gusta manejar deposiciones, eso ustedes lo conocen muy bien. Pero el 42% de los candidatos a recibir hemorragia oculta la hicieron con la primera muestra. Es decir, el 68% de los candidatos a hacerse no se hicieron. El 26% hicieron la segunda, 17,8% la tercera y solo el 14% al menos las 4 iniciales. Entonces tenemos ese pequeño problema. Es útil cuando tú haces un estudio de la población y dices, mira, vamos a mirar a toda esta gente que son mis candidatos a hacer screening, los mayores de 50 en la población X, lo vamos a mirar y me va a salir alrededor de un 7-8% de positivo. Pero si esto sirve cuando lo hace en forma consecutiva. Y hay algunos estudios que son muy complejos, como este, que hicieron un estudio en pacientes que conocías que tenían cánceres invasivos, 31 pacientes con cánceres invasivos ya conocidos, en los cuales se le hizo un panel de DNA y se le hizo Homopool 2, que son los inmunológicos. Y desgraciadamente las cifras fueron súper bajas en ese estudio, en esos pacientes. No quiere decir que todo sea así, pero esto le pone a uno una voz de alerta diciendo, mire, la hemorragia oculta sí, es un estudio, pero tiene límites. No es que una persona que tenga hemorragia oculta negativa se va tranquilo por la vida porque no va a tener nunca más nada. Ese enfermo necesita hacerse el año siguiente y así. Pero estas cifras son interesantes. Sin embargo, cuando uno va a la Cochrane y hace el estudio de una revisión sistemática del screening usando hemorragias ocultas, nos encontramos con que en forma global se reduce la mortalidad por cáncer colorectal con haciendo hemorragias ocultas anuales en un 16% y bienal en un 15%. O
O sea, hacerlo cada año o cada 2 años, los resultados son bastante similares. Eso significa que sí sirve y que sí reduce la mortalidad por cáncer colon. El enema de valio de doble contraste, que prácticamente lo hemos sacado del esquema de estudio de cáncer de colon por varias razones. Primero, porque es operador dependiente y no ve el 50% de las lesiones que nos interesan. O sea, tenemos un error de partida de no encontrar la mitad de los pólipos planos, de las lesiones que están en sitios de cirugía, etcétera, etcétera. Y sin embargo hay algunos de los planes donde no hay otra cosa que hemorragia oculta y enema de valio de doble contraste, ojalá lo mejor hecho posible, es una opción. Y hay algunos centros que disponen de la colonografía, de la cual vamos a comentar ahora, y cualquiera de estas dos técnicas radiológicas significa colonoscopía. La colonoscopía virtual, o la colonografía, como le gusta hablar a los radiólogos, nos permite con un sistema computacional y transformar en 3 dimensiones las imágenes planas de 2D a 3D, de demostrar qué es lo que pasa dentro del colon. Incluso podemos navegar en él partiendo, como en este caso, desde la válvula ileocecal que se ve ahí, y uno va avanzando en forma virtual. Ahí hay un pólipo plano deprimido en el centro, que resultó ser un pólipo cerrado y con un riesgo alto de que se enferma, desarrolle un cáncer. Los pólipos cerrados ustedes ya saben lo que significa y de ello vamos a hablar. Esta tecnología sirve para aquellos que no quieren hacerse colonoscopía convencional. Entonces, de alguna manera serviría para llevar más gente a nuestro molino. Sin embargo, podemos decir que estos colores son convencionales, no son de este color. Los colores, ustedes saben que eso es el color que tenemos. No podemos decir nada de color, no podemos decir nada de la superficie, no podemos encontrar pólipos menores de 5 milímetros, es difícil su demostración. Pólipos planos encima de pliegues, pólipos o lesiones en áreas de cirugía también son difíciles de ver. Pero es una muy buena tecnología hoy día que nos permite revisar pacientes. Y si en esta ocasión alguien le encuentra a este enfermo un pólipo o alguna lesión, el enfermo está preparado y podría ir a una colonoscopía de inmediato y sacar la lesión que se encontró. Y al revés, nos sirve a nosotros cuando hacemos colonoscopía, no podemos pasar porque tiene un neo obstructivo o tiene un enfermo que tiene muchos divertículos y no puedes pasar, llevarlo al servicio de rayos y hacer una colonoscopía virtual, ya que el enfermo está preparado, está con aire puesto dentro del colon y está medio dormido. Entonces puede hacerse una colonoscopía virtual de inmediato y completar el estudio, especialmente aquel que tiene un cáncer obstructivo, que puede ir a la cirugía y puede decir no tiene otra lesión. Esta es una forma de mostrarlas en bidimensión, la colonoscopía virtual, que así les gusta verlo a los radiólogos, de esta forma, dicen que ven mejor las lesiones, como ahí. Y esta es la colonoscopía de este señor, la virtual de él, que no se quiso hacer una colonoscopía convencional porque tenía que entregar el teléfono rojo durante un par de horas y no fue su idea. Sin embargo, las otras 4 veces que se ha entregado el teléfono rojo ha sido por colonoscopía. Ronald Reagan, cuando se operó de su cáncer, los Bush padre y Bush hijo 2 veces. Y las únicas veces que se ha aplicado la enmienda para entregar el teléfono ha sido por colonoscopía. La fibrosismoidoscopía, que es una película que a nosotros no nos gusta porque el símil es este que se ve acá, que es una mamografía de la mama izquierda, que no nos sirve. Pero hay lugares donde solamente hay fibrosismoidoscopía, hay muy pocos, pero los hay. Y hay algunas políticas generales de salud, como en Inglaterra, en que se usa la fibrosismoidoscopía como método de screening, porque al revés, usando el argumento en el sentido contrario, que en el 80% de las veces van a encontrar la lesión. Sin embargo, yo no sé si alguien acepta que un método de screening parta con un déficit de 30%. Eso es difícil. Sin embargo, colonoscopía aparece como el estudio Princeps, que permite un estudio completo del colon, resecando todas las lesiones, ojalá en la primera sesión, y repetir cada 5 o 10 años según los criterios que vamos a ver a continuación. Y existe hoy día una serie de otras ayudas a la colonoscopía que nos permiten mejorar nuestra performance. Por ejemplo, la magnificación y tinción, que nos permite ver mucho mejor las lesiones. Ahí ustedes ven una lesión que tiene un cáncer metido en el centro, ahí se ve perfectamente. Hoy día el narrowband y la magnificación nos permite discriminar, como en este caso, de una lesión
hiperplásica aquí a la izquierda, de una lesión adenomatosa por los vasos en la superficie y los criterios de Kudo de los patterns de Crick. Aquí, por ejemplo, un cáncer, claramente uno ve que la irregularidad en el centro de los vasos y de la superficie lo magnifica de esa forma. También se cuenta con la cápsula endoscópica, el PICAM colon, que es una forma más cara de hacer el estudio y que requiere el doble de preparación de una colonoscopia convencional. Uno quisiera hacerle esto a las suegras de médicos chicas con 3 cesáreas previas insuficientes respiratorias, que se hagan esta cosa en vez de ir a la colonoscopia con nosotros, pero es caro. Sin embargo, es una alternativa, ahí está, así es como se ve, uno puede encontrar las lesiones en forma bastante interesante. Existe hoy día también la cápsula que es el prototipo inicial, pero esta es una cápsula que tiene una colita ahí, que es una antena que permite el joystick, permite dirigirla dentro del colon y volver a ver una lesión, volver aguas arriba como los salmones, etc. Está en eso el trabajo de las cápsulas hoy día. Pero el instrumento más importante, el que tenemos todos, que es el ojo. Y es un ojo que necesitamos, un ojo atento, un ojo que sabe lo que anda buscando, lo que tiene que buscar y sabe tratar lo que va a encontrar. Un ojo que luego precisa usando la tecnología, porque si tú no encuentras la lesión no sacas nada por tener narrowband y todas esas cosas. Tienes que encontrarla primero y ahí caracterizarla. Y ahora es claro que este ojo, cuando tiene una cierta tendencia a ser oblicuo, ve mejor.